¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Bienvenidos nuevamente a este canal, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos han pedido profundamente y desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de lo que es el estado de flujos de efectivo. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Hablando de lo que es el estado de flujos de efectivo, quiero comentarte que hemos dejado este video hasta estas alturas por varias razones. Entre ellas es porque para poder entender un poquito lo que es el flujo de efectivo, es importante que hayas visto nuestros videos con anterioridad, hablando específicamente de lo que es el balance general y del estado de resultados. Estos son los dos videos principales, pero no son los únicos. Te recomiendo también que veas lo que es el análisis de vertical y cómo hacer los asientos contables, así como la balanza de comprobación, entre algunos otros que seguramente vas a encontrar en nuestro curso de contabilidad básica. Este curso lo puedes encontrar en nuestras listas de reproducción de este mismo canal. ¿Por qué es importante primero entender estos estados financieros, el balance general y el estado de resultados? Pues porque el flujo de efectivo, el estado financiero de flujo de efectivo, se compone y toma relevancia a partir de estos dos estados financieros. Es decir, este estado financiero se va a alimentar de lo que es el balance general y el estado de resultados. Ya con esta información de antemano, vamos a ver ahora sí un poco más a detalle lo que es el flujo de efectivo. Y si no has visto estos videos, bueno, pues te recomiendo que vayas a verlos, y ya una vez que los hayas visto, regresas a este video y entonces ahora sí vamos a ver lo que es los flujos de efectivo. ¿Qué son los flujos de efectivo o qué es lo que nos muestra este estado de flujos de efectivo? Básicamente nos va a mostrar todas las salidas de dinero y todas las entradas de dinero según las operaciones de la empresa o de la entidad. Pero más importante aún, nos va a decir cuál es el origen y cuál es el destino de este dinero. Uno podría pensar a lo mejor que las entradas de dinero sería muy sencillo colocarlas en una gráfica como esta, donde en la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4 colocamos cuáles son las entradas de dinero. Y así como colocamos las entradas, colocaríamos también las salidas. Estas salidas, si tú te fijas, a partir de la semana 3 superan a lo que son los ingresos. De manera muy ortodoxa, podemos decir que un estado de flujos de efectivo es justamente esto. Nos va a decir cuáles son las entradas de dinero y cuánto es a lo que ascienden las salidas de dinero. Pero esto va más allá. Para que podamos entender bien el comportamiento de esto, debemos de saber cuál es el origen y el destino de este dinero, que es lo que te comentaba hace un momento. El estado de flujos de efectivo nos va a decir todas las entradas y todas las salidas, pero más importante aún, nos va a decir cuál es el origen y cuál es el destino de todas estas entradas y todas estas salidas de dinero. Imagina que tú estás comprando mercancía. Bueno, este tipo de compra es muy importante saber si la estás comprando a contado o la estás comprando a crédito, porque de aquí va a surgir cómo van a quedar los flujos de efectivo. Ahora bien, ya que sabemos esta parte, debemos entender que el efectivo debe entenderse como el dinero que tenemos en los bancos, y así como el dinero que tenemos en la caja chica, en esa pequeña cajita que a veces se queda en la empresa y es donde se guarda todo el dinero. ¿Por qué es importante entender esto de los flujos de efectivo? Bueno, porque este mismo estado financiero nos va a permitir a nosotros saber por qué aumentan estas dos cuentas que son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Pues porque gracias a esto nosotros vamos a saber si podemos, por ejemplo, pagar la nómina, si podemos pagar a nuestros proveedores, a nuestros acreedores. El estado de flujos de efectivo es un estado financiero muy importante que es considerado de los elementos más básicos de entre los 4 estados financieros. Pero por desgracia no hay mucha literatura acerca de esto, no hay muchos autores que hablen acerca de cómo realizarlo, y a veces esto llega a confundir un poco a lo que son los empresarios, a los estudiantes e incluso a los mismos contadores. Pero esto vas a ver que es muy sencillo de entender, simplemente tienes que quedarte a ver este video. Ahora, ya que sabemos esto de la caja,
Bueno, pues ahora vamos a conocer un poquito la estructura. Esta es una estructura muy ortodoxa, pero que simplifica de manera muy general la estructura de lo que es el estado de flujos de efectivo. Tenemos lo que es el dinero inicial, es decir, el dinero con el que nosotros vamos a iniciar operaciones. A ese dinero le vamos a sumar todas las entradas de dinero y le vamos a restar todas las salidas de dinero para al final tener un flujo final. Si tú conoces un poquito de lo que es finanzas personales, te darás cuenta que es muy parecida esta estructura a cuando nosotros hacemos un presupuesto de los gastos y de los ingresos que tenemos día a día. Sin embargo, en una entidad esto es diferente, porque al tener demasiadas cuentas en la balanza de comprobación, que por cierto, si no sabes qué es la balanza de comprobación, te dejo acá arriba un video para que vayas a ver primero el video y ya después regreses con nosotros. Ahora, ya que conocemos estos movimientos de la balanza de comprobación, te vas a dar cuenta que son tanto los movimientos que a veces es un poco más complejo poder hacer estos movimientos, simplemente colocando el dinero inicial, las entradas y las salidas de dinero. Bueno, pues justamente por eso es que el estado de flujos de efectivo viene a apoyar a esta parte. Ya que sabemos esta parte, es importante saber cuáles son los elementos que debemos nosotros separar en el estado de flujos de efectivo. Las normas de información financiera, que vienen basadas en las normas internacionales de información financiera, nos marcan que hay 3 elementos principales, aunque pueden existir algunos otros. Estos 3 elementos es actividades de operación, que básicamente se refiere a todos aquellos elementos que involucran a la operación, como la compra de mercancía, la venta de mercancía, los gastos de la operación, los gastos, por ejemplo, del teléfono, los gastos de la nómina, de la mano de obra, todos estos rubros que forzosamente involucran a la operación. Luego tenemos lo que son las actividades de inversión. Las actividades de inversión debemos entenderlas como aquellos rubros que van a permitir a la empresa tener un beneficio futuro. ¿Cuáles pueden ser los rubros más representativos? Pues puede ser, por ejemplo, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, el equipo de oficina. Todos estos rubros que son muy fácilmente identificables en el estado de posición financiera, también conocido como balance general. Y finalmente tenemos las actividades de financiamiento. ¿Como cuáles pueden ser algunas actividades de financiamiento? Pueden ser, por ejemplo, a nuestros acreedores. Por ejemplo, a nuestros acreedores cuando ellos nos dan, digamos, crédito a 90 días. Entonces, ese simple hecho de tener un crédito nos permite a nosotros apalancarnos para que podamos realizar con lo que hayamos adquirido de ese acreedor los elementos y los recursos suficientes para que nosotros podamos vender la mercancía, que obviamente pues le hemos comprado a nuestros proveedores. Y del mismo modo, cuando nosotros involucramos a los deudores diversos no son otra cosa que los préstamos a personas ajenas a lo que es la empresa. Si tienes un poquito de duda acerca de cuáles son las principales cuentas de activo, de pasivo y de capital, te dejo aquí arriba estos videos que seguramente te van a ayudar bastante. Una vez que los veas, regresas a este video y continuamos con la elaboración del flujo de efectivo. Ahora, ya que conocemos estos 3 elementos del estado de flujo de efectivo, es importante saber qué vamos a aplicar, porque déjame decirte que el estado de flujos de efectivo tiene 2 métodos. El primer método se conoce como directo y el segundo método se conoce como indirecto. Fácil, ¿no crees? Ahora, la parte del directo se va a conocer porque tiene características muy específicas, pero las que más resaltan es que se debe de realizar este estado de flujos de efectivo partiendo desde los registros contables que afectan las entradas y las salidas. Si tienes duda de cuáles son estos registros contables, te dejo aquí arriba, ya sabes, otro video donde tú vas a poder aprender cómo hacer asientos contables. Entonces, si no has visto el video, ve a verlo. Ya una vez que lo veas, regresas y continuamos con la elaboración de este flujo de efectivo. Ahora, también nos dice que este método directo debe de estar modificando cada uno de los elementos del estado de resultados. Es lógico, porque del estado de resultados es de donde vamos a obtener la información para poder realizar este estado de flujos de efectivo. Luego tenemos el método indirecto. El método indirecto se diferencia principalmente porque parte desde la utilidad o pérdida antes de impuestos. Entonces, ahora con esta información
¿Te das cuenta por qué es importante que veas antes nuestros videos que ya hemos publicado donde vemos el estado de resultados, el balance general, el análisis vertical, cómo hacer asientos contables, la balanza de comprobación, la ley de la partida doble? Todo esto porque sí es importante que un empresario, un estudiante, un contador lo sepan, porque va a ser información que bancos la van a solicitar. Pero nada mejor como un caso práctico para poder entender bien todo esto de la teoría. Entonces vamos a ver ahora sí un caso práctico. Este es un estado de flujos de efectivo. Fíjate cómo tenemos los tres principales rubros: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Pero para poder entender esto, vamos a ver cómo es que parte. En la pantalla tengo lo que es un balance general comparativo. Básicamente nos muestra el resultado final del ejercicio 2019 y el resultado final del ejercicio 2020. Aquí es importante que sí tú consideres las fechas de cómo los vas a comparar, porque gracias a esto es que va a surgir el estado de flujos de efectivo. Aquí lo que vamos a hacer es que a este balance general lo vamos a convertir en un estado financiero vertical. Ya sabes, si no sabes qué es un estado financiero vertical, puedes ver los videos que te voy a dejar aquí en la descripción y que obviamente te dejo ya recomendado aquí arriba. Entonces vamos a generar este estado financiero de modo vertical. Ahora sí, ya tenemos el estado financiero en modo vertical y a modo de reporte. La única diferencia es de que no vamos a colocar aquí porcentajes. ¿Qué es lo que sigue? Ya con esta información vamos a ver que tenemos también el estado de resultados. El estado de resultados no tiene mayor complejidad, es un estado de resultados que está al 31 de diciembre de 2020. La fecha no es relevante ahorita, puede ser 2020, 2021. Dependiendo a qué fecha tú estés realizando el estado de flujos de efectivo, que siempre es importante hacerlo respecto a las cifras de cierre del ejercicio anterior. Esto aplica también, por ejemplo, si tú quieres hacer el estado de flujos de efectivo entre meses. Aquí yo lo estoy haciendo anual, pero también se puede realizar entre meses. Entonces, fíjate cómo aquí yo tengo las ventas netas, el costo de ventas, la utilidad bruta, el total de gastos, y estoy agregando algunos otros rubros más que también conlleva el estado de resultados. A diferencia de estos estados financieros que hemos nosotros platicado en videos anteriores, aquí nosotros estamos agregando algunos conceptos más, pero que no tienen nada de complejo. Simplemente estamos agregando rubros que son pues muy básicos, como lo que es el equipo de oficina, el equipo de cómputo, el equipo de transporte, los edificios, los terrenos, que son elementos muy básicos dentro de lo que es el balance general. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, aquí una de las partes más importantes del flujo de efectivo es poder saber las diferencias entre un periodo y otro, porque de ahí va a partir que nosotros podamos saber si ha entrado dinero o no ha entrado dinero. Entonces, en esta primera columna yo voy a colocar salida de dinero y en esta segunda, entrada de dinero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A diferencia de los otros estados financieros, aquí nosotros debemos determinar las variaciones que han tenido entre un periodo y otro. En el estado de flujos de efectivo, lo que es caja y bancos, no vamos a entrar con la dinámica de cuánto dinero es el que entra y cuánto es el dinero que sale. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a analizar es el rubro de estas dos cuentas. Entonces vamos a hacerlo a partir de lo que son los clientes. Fíjate cómo en el año 2019 tuvimos al cierre del ejercicio 72,000 pesos en esta cuenta de clientes. Quiere decir que nuestros clientes nos deben 72,000, pero para el cierre del 2020 fueron 105,000. Quiere decir que nosotros hemos estado dejando de cobrar la cantidad de 33,000 pesos o 33,000 de la moneda que tú estés manejando. ¿Por qué? Porque quiere decir que de algún modo nuestra cobranza no está siendo suficientemente efectiva y por lo tanto, en lugar de que estos 33,000 se reflejen en bancos, se van a reflejar nuevamente en la cuenta de clientes. Es importante que se entienda este concepto porque de aquí van a partir todos los demás. Entonces, si tenemos que en las cuentas de activo el rubro aumenta o el importe aumenta al año siguiente, quiere decir que es una salida de dinero.
porque de algún modo estamos reteniendo más dinero en lugar de que caiga a bancos o a cajas. Entonces vamos a aplicar esto para los demás rubros. Simplemente, por ejemplo, en almacén. En almacén, fíjate cómo tenemos ahora de 140,000 a 200,000. Quiere decir que hemos dejado de vender un determinado importe y por eso lo estamos todavía manteniendo en nuestros almacenes o en nuestros inventarios. Aquí algunas personas también les llaman inventarios, que al final del día es la cuenta que nosotros vamos a utilizar para que podamos distinguir cuál es la mercancía que hemos comprado. En deudores diversos, fíjate cómo es lo mismo. De tener 47,000 pasamos a tener 52,000. Esto quiere decir que ahora más personas le deben a la empresa y por lo tanto dejan de percibir un dinero. Estas son las razones del por qué se tiene que manejar como salida de dinero y no como entrada. Ahora, en la parte del IVA acreditable, aquí tenemos exactamente una situación contraria. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en lugar de tener 28,000, disminuye, por lo tanto es una entrada de dinero. Fíjate cómo aquí ya empezamos a tener diferentes situaciones respecto de la entrada del dinero como de la salida. Vamos a aplicar exactamente lo mismo para lo que son los activos a largo plazo, que normalmente aquí es donde están todas las cuentas de inversiones. Para efectos de este caso o de este ejemplo, yo voy a dejar aquí la depreciación acumulada, que aunque pareciera que está incorrecto que esté en negativo, es importante que tú entiendas, y si no lo sabes, te dejo aquí arriba el video de lo que son las depreciaciones y las amortizaciones para que tú más o menos puedas entender cómo esta cuenta de depreciación acumulada es simplemente una cuenta que complementa a la del activo. En este caso, por ejemplo, tenemos equipo de oficina y abajito tenemos la depreciación acumulada de este equipo de oficina, es decir, el importe que ya lleva de deterioro todo el equipo de oficina, no necesariamente de un mueble, pueden ser un mundo de muebles o de activos que la misma empresa está reflejando en esta cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos igual paso por paso. Aquí es importante recalcar que aunque las depreciaciones no son salidas de dinero, sí tenemos que considerarlas para que no nos vaya a dar un efecto ahí medio raro a la hora de que nosotros determinemos cuál es nuestro flujo. Justamente por la pérdida de valor que sufren los activos y en este caso las inversiones. Entonces en este primer caso, fíjate cómo aquí ocurre el caso del IVA acreditable. Tenemos un importe mayor en el 2019 que en el 2020. Entonces se refiere a una salida de dinero. Pero no ocurre lo mismo en la depreciación acumulada, porque acuérdate que menos 18,000 es un número mayor a menos 20,000. Por lo tanto, quiere decir que está aumentando respecto de un año a otro. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente hacer lo mismo que ya hicimos en la parte de arriba, que es hacer la resta de entre 2019 menos 2020 para que podamos obtener el número. Lo mismo va a ocurrir en el equipo de cómputo. Fíjate cómo el equipo de cómputo está aumentando. Entonces, al estar aumentando, tenemos que restar el importe para que podamos así obtener los números correctos. Siempre vamos a tratar de tener aquí números positivos para que a la hora de que realicemos las operaciones no vayamos a tener ahí ninguna dificultad. Entonces, por eso es que aquí tú estás viendo que yo coloco las restas de tal manera que siempre obtengamos los números positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en salida de dinero, por ejemplo, en la depreciación acumulada, tuvimos un importe de 2,000, pero se refiere a un importe que obviamente es el complemento de la cuenta del activo. Entonces vamos a dejarlo así para que tú veas ahorita el efecto que va a tener. Lo mismo va a ocurrir con los demás elementos, simplemente voy a replicar lo que ya hemos hecho. Pero en la parte de terrenos, fíjate cómo el valor disminuye. Entonces, al disminuir es una entrada de dinero cuando hablamos de activo. En el lado del pasivo vamos a continuar con la misma dinámica. Pero fíjate cómo aquí vamos a colocar la resta correspondiente para que obtengamos los números de manera positiva. Entonces, fíjate cómo aquí es muy sencillo determinar cuáles son los importes únicamente sabiendo cuál es el número que aumenta o el importe que aumenta del rubro que nos corresponde. Entonces, fíjate cómo de estos tres elementos del pasivo, únicamente la parte del IVA trasladado es el que disminuye respecto al otro año.
Y en impuestos por pagar, pues también disminuye. Esto representan entradas de dinero. Ahorita vamos a entender un poquito más por qué. Es importante que se haga este papel de trabajo porque de aquí es de donde van a hacer toda la información para hacer nuestro flujo de efectivo. En capital social tenemos exactamente lo mismo. El importe disminuye respecto al año anterior y por lo tanto tenemos que colocarlo en lo que son entradas de dinero. Fíjate cómo aquí en el capital ganado específicamente, vemos que tenemos el resultado del ejercicio, que es de 147,000, pero esto es del año 2019. Por lo tanto, este resultado del ejercicio se va a colocar en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, pero en el 2020. Y el resultado del ejercicio del 2020 va a ser exactamente el mismo que el estado de resultados que vamos a utilizar en ese ejercicio. Fíjate cómo aquí tenemos 212,000 y en el estado de resultados también tenemos los 212,000. Entonces vemos que aquí es donde los estados financieros se enlazan y ya con esta información no le vamos a hacer nada más a estos dos. Entonces ya con esta información, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos ahora sí a hacer primero el método directo y después vamos a hacerlo por el método indirecto. Para el método directo, yo voy a colocar ya aquí un pequeño machote de lo que son los principales rubros del estado de flujos de efectivo, que es actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Ahorita vamos a ver cómo es que podemos clasificar estos rubros. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño papel de trabajo. Vamos a crear una hoja. Aquí yo voy a colocar los elementos principales de un papel de trabajo, que en este caso pues es el nombre y el papel de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué voy a colocar aquí? Aquí yo voy a colocar lo que es el concepto, el importe y finalmente el tipo de movimiento. ¿Qué voy a colocar aquí? Aquí lo primero que voy a colocar va a ser el importe de la operación que nosotros vamos a hacer. Así como el principal rubro que nos pide son las actividades de operación, vamos a hacerlo por esas mismas actividades de operación. ¿Y cuál es el principal rubro de la actividad de operación? Pues serían las ventas. Entonces, en las ventas vamos a colocar aquí el importe de lo que tenemos en el estado de resultados, que básicamente nuestras ventas netas son 2,300,000. El siguiente rubro que yo voy a colocar aquí es el aumento de clientes. ¿Cómo vamos a saber el aumento a clientes? Es muy sencillo. En este cuadro que yo voy a colocar aquí al lado, voy a colocar el importe que hace que aumenten nuestros clientes o que nos refleja cuál es el aumento de clientes. ¿Cuál va a ser este elemento? Muy sencillo, va a ser la variación que tuvimos de los clientes respecto a 2019 contra 2020. Son estos 33,000. Y para que podamos tener finalmente un rubro llamado cobro a clientes. De tal modo que si sumo esto y le quito esto, vamos a tener un cobro a clientes por 2,267,000. Con esto tendríamos nuestro primer rubro para que tú veas que es muy sencillo de determinar. ¿Cuál va a ser el tipo de movimiento? Acuérdate, tenemos 3 y este primero es operativo. ¿Por qué? Porque nace de la operación de la misma empresa. Ahora, ya que tenemos esta información, vámonos con el siguiente, que sería costo de ventas. En el costo de ventas únicamente tenemos que colocar nuestro costo de ventas, pero lo vamos a colocar en la parte donde se resta la información. ¿Por qué? Pues porque el costo de ventas son todas las compras que hemos hecho y por lo tanto disminuyen todo el dinero que entra a nosotros. ¿Qué otra información requiere el costo de ventas? Pues muy sencillo, lo que es el almacén o inventarios. Y esto lo que nos va a permitir saber es cuánto ha aumentado nuestro costo de ventas. ¿Y cómo vamos a saber esto? Bueno, pues de la misma manera en que vimos los clientes, pero ahora con la cuenta de inventarios. Lo vamos a colocar aquí, obviamente como un rubro que va a restar a toda la operación, porque fueron compras que hemos hecho. ¿Qué otro elemento puede quedar aquí? Bueno, pues puede ser el de proveedores, porque son a ellos a quienes les compramos toda la mercancía. Pero aquí en lugar de restarlos, va a sumar, porque es compra que nosotros hemos hecho y que obviamente suma a lo que es la información.
Tomamos exactamente el mismo parámetro, nos vamos al balance general y aquí en salida de dinero vamos a colocar los 102. Ya una vez que colocamos los 102, simplemente vamos a hacer nuestra operación. A los 102 le vamos a restar el costo de ventas y le vamos a restar el almacén o los inventarios, porque esta información es la que va a restar a nuestro dinero. Es decir, los 2.267.000 es dinero que ha entrado a la empresa y este 1.088.000 es dinero que de algún modo ha entrado a la empresa. Y este 1.088.000 de algún modo es dinero que ha salido de la empresa. Entonces por eso es de que lo vamos a colocar aquí. Y obviamente pues es un rubro total y meramente operativo. ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, pues siguen ahora lo que son los gastos. Tenemos lo que son los gastos de venta, gastos de administración, productos financieros y finalmente toda la información que tenemos en el estado de resultados. La que faltaría aquí sería la de gastos financieros, que son 50,000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a colocar aquí también gastos financieros y en todos los casos vamos a colocar la información que tenemos en el estado de resultado. Desde gastos de venta, que tenemos aquí, gastos de administración, productos financieros. Pero acuérdate que productos financieros es un importe que suma a la operación. Y finalmente gastos financieros. Y finalmente vamos a obtener aquí un concepto que se llama gastos de operación. Sin olvidar que el de aquí arriba es pago a proveedores. Este rubro también se puede llamar pago por gastos. Y ahora sí, vamos a hacer la operación que hemos hecho hasta ahorita en estos rubros. De tal modo de que vamos a obtener un importe que obviamente al ser gastos, pues van a representar una salida de dinero. Y este, pues es muy obvio, se considera operativo. Ya que tenemos esta información, únicamente vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los demás rubros que tenemos en el balance general. Entonces vamos a irnos uno por uno. Lo primero que me gustaría que aprendieras es ver qué tipo de movimiento es el que vamos a utilizar en estas partidas. Primeramente el de deudores diversos, acuérdate que es parte del financiamiento. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú le estás financiando a una persona que no necesariamente es parte de la organización. Luego tenemos el IVA acreditable. Acuérdate que el IVA se genera desde que tú haces un movimiento de la misma operación. Entonces aquí, al ser parte de la operación, forma parte de los movimientos operativos. El equipo de oficina, acuérdate que es una inversión. Lo mismo el equipo de cómputo, el equipo de transporte, los edificios y los terrenos. Luego viene lo que es acreedores diversos y acuérdate que este es un financiamiento. El IVA trasladado es parte de la operación. Los impuestos por pagar también son parte de la operación. El capital social es parte del financiamiento. Y finalmente este último rubro, que es impuestos a la utilidad, lo vamos a obtener simplemente del estado de resultados, donde aquí yo voy a colocar el rubro que se resta de los impuestos. Aquí quiero ser muy claro que no necesariamente tiene que ser un importe de algún país en específico. Simplemente coloco el importe que puede representar el impuesto a la utilidad. Puede ser un rubro diferente con un porcentaje diferente. Eso no importa. Aquí lo que importa es de que es un impuesto que va a tener que pagar la empresa por el hecho de haber tenido utilidades. Entonces, este rubro, que es bastante importante, sí se considera para poder generar los importes del flujo de efectivo o del estado de flujos de efectivo. Entonces, esto, al ser parte de la operación, tiene que estar en la parte del operativo. Y ya con esta información, entonces ahora sí vamos a colocar los importes que aumentan o disminuyen las entradas. En deudores diversos, fíjate cómo es que tenemos esta información. Para poder determinar esto, siempre tenemos que irnos a nuestro balance general. Y en el balance general, fíjate en deudores diversos,
como es un importe que se está incrementando año con año. Entonces, al ser una salida de dinero, debemos de considerarlo como una salida de dinero. Entonces, vamos a colocar aquí la variación que tuvo como una salida de dinero. En IVA acreditable, ¿qué tenemos? En IVA acreditable, fíjate cómo va disminuyendo y por lo tanto es una entrada de dinero. Y por eso lo tenemos que colocar aquí del lado izquierdo. Luego tenemos los importes de las inversiones, que es equipo de oficina, de cómputo, de transporte, edificios y terrenos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Al considerarse salidas de dinero, tenemos que colocarlo en la columna donde están las salidas de dinero o las salidas de efectivo. En equipo de oficina, al ser el único rubro que se considera entrada, lo vamos a colocar en el lado donde aumenta el efectivo. Y en el lado de la salida vamos a colocar ahora sí el importe del equipo de cómputo, pero del lado donde disminuyen el efectivo o las entradas de efectivo. Que en este caso es el equipo de cómputo, es el equipo de transporte, es el edificio. Y finalmente los terrenos, fíjate cómo aquí en el balance general nos dice que el terreno es un importe o un rubro que aumenta el efectivo. Entonces por esa razón lo vamos a colocar aquí del lado izquierdo. Y nos vamos a ir luego con los acreedores. Fíjate cómo aquí los acreedores respecto a un año de otro está aumentando. Por lo tanto significa una salida de dinero. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el pasivo, en el momento en que está saliendo dinero, en nuestra hoja de trabajo lo vamos a considerar como una entrada del efectivo. Y suena lógico, porque si no has tú gastado en otros rubros, es lógico que aumenten estas cuentas porque todavía le debes, por ejemplo, a los acreedores. Entonces, aquí en acreedores, yo voy a colocar el importe, que es la diferencia de 47,000. Acuérdate, esto es porque en el pasivo la situación es inversa al activo. Si es salida de dinero, quiere decir que es un dinero que está entrando para efectos del flujo de efectivo. Fíjate cómo en IVA trasladado es justamente la opción contraria. Tenemos 38 y aquí en 38 es un importe que está disminuyendo el efectivo. Luego tenemos los impuestos por pagar. Aquí los impuestos por pagar corren la misma suerte que el IVA trasladado. Entonces tenemos que colocar el importe que está, digamos, disminuyendo el efectivo. Y finalmente el capital social sigue esta misma dinámica. Entonces, en este caso, el capital social sigue una entrada de dinero en nuestro papel de trabajo, pero representa una disminución del efectivo. Entonces, vamos a colocar aquí estos 9,000. El impuesto a la utilidad, como es un importe que sale directamente del estado de resultados, es un importe que disminuye los efectivos de la organización. Ahora sí, ya con esta información que puede parecer un poco compleja, vamos a realizar el flujo de efectivo. ¿Por qué hicimos estos movimientos? Muy simple, para que nosotros podamos determinar qué tipo de movimiento es, si es operativo, si es de financiamiento o simplemente de inversión. Entonces vamos a ir colocando los rubros según nos vayamos encontrando. Entonces aquí en actividades de operación, ¿qué tenemos que colocar aquí en actividades de operación? Primeramente vamos a colocar el rubro que ya encontramos que se llamó cobro a clientes. Entonces vamos a colocar aquí cobro a clientes y le vamos a colocar el importe que tenemos de 2,267,000. Luego vamos a colocar el otro rubro que encontramos que se llama pago a proveedores por el importe que nos arrojó hace un momento, que es 1,088,000. Y finalmente tenemos lo que es pago por gastos. Pago por gastos. Y este pago por gastos vamos a colocar el importe que ya conocimos. Fíjate cómo con estos importes nosotros ya estamos comenzando a hacer lo que es el estado de flujos de efectivo. Aquí colocamos toda la información de la operación porque es justamente el dinero que está entrando y que está saliendo de la operación, no por alguna otra razón, simplemente porque es parte de la operación. Entonces, ya que colocamos estos importes, vamos a colocar los otros que sí correspondan a la operación. El otro sería, por ejemplo, el IVA acreditable. IVA acreditable.
vamos a colocar el importe que nos marca aquí. Luego tenemos lo que es el IVA trasladado. Pero a diferencia del IVA acreditable, fíjate cómo este IVA trasladado está disminuyendo los dineros de la empresa o de la entidad, que es por un importe de 38,000. Si nosotros dejamos estos 38,000 positivo, nos va a dar un importe que no es correcto. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocarlo en negativo para nosotros identificar que está disminuyendo los efectivos de la empresa, porque justamente está disminuyendo. Acuérdate que todos los que están del lado derecho son importes que disminuyen el efectivo de la empresa y los del lado izquierdo son los que aumentan el dinero de la empresa. Entonces, vamos a seguir con los demás rubros. El siguiente sería los impuestos por pagar y sigue exactamente la misma suerte que el IVA trasladado. Colocamos aquí impuestos por pagar y lo único que tenemos que hacer es colocarlo en negativo para que disminuya todos los efectivos de las actividades de operación. Finalmente vamos a colocar lo que son impuestos a la utilidad. Colocamos el rubro que ya conocemos, pero como disminuye los efectivos de la empresa, lo único que vamos a hacer es colocarlo en negativo. Y entonces, fíjate cómo los flujos de efectivo por actividades de operación son por 146,000. Ya que tenemos vámonos ahora a lo que son las actividades de inversión. En actividades de inversión tenemos muy claro cuáles son. Tenemos lo que es equipo de oficina, equipo de cómputo y equipo de transporte. Vamos a ir colocándolos uno por uno. El primero que tenemos de inversión sería el de equipo de oficina. Fíjate cómo el equipo de oficina es un importe que está aumentando los dineros de la empresa. Entonces, por lo tanto, debemos de colocarlo aquí en positivo. Entonces vamos a colocar aquí el importe de 2,000 para que veas cómo ya está sumando a los ingresos por actividades de inversión. Luego viene lo que es el equipo de cómputo, que básicamente está disminuyendo los efectivos de la empresa. Entonces vamos a colocar aquí los 79, pero colocando aquí que es un importe que disminuye los efectivos de la empresa. Luego tenemos el equipo de transporte y vamos a ver qué es lo que tiene. Acuérdate que el equipo de transporte es un importe que está disminuyendo los flujos de la empresa. Por lo tanto, vamos a colocar aquí los 70,000, pero con esta información para que se vea que se está restando a los efectivos. Luego tenemos lo que es edificios y finalmente terrenos. Edificios y terrenos. Y vamos a colocar los importes según aumente o disminuya. Fíjate cómo edificios disminuye y los terrenos aumentan. Entonces, edificios disminuyen y terrenos aumentan. Y finalmente tenemos las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento son simplemente 3. Tenemos deudores diversos, acreedores diversos y capital social. Tenemos aquí el importe de ambos. Uno es 5,000, que está disminuyendo los efectivos. El otro es acreedores diversos, que está aumentando los efectivos. Y finalmente tenemos el capital social. Fíjate cómo el capital social está disminuyendo los efectivos. Entonces, por lo tanto, debemos de colocarlo en negativo para que se vea esta operación. ¿Qué es lo que sigue? Ya que hemos colocado toda esta información aquí, vamos a colocar aquí un concepto que se llame variaciones del flujo. Y estas variaciones no es otra cosa que la sumatoria de estos 3 rubros así como están. Entonces, ya que hemos sumado estos 3, tenemos una variación de 48,000 y a este importe únicamente tenemos que sumarle los efectivos que ya tenemos, pero del ejercicio anterior, es decir, la caja y el banco. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar este rubro? Pues muy fácil, del balance general, pero de los ejercicios pasados, o en este caso del ejercicio pasado. Fíjate cómo estoy sumando tanto la caja y el banco, pero de 2019. ¿Esto qué nos va a dar? Pues, en teoría, esto tendría que ser igual a la sumatoria, pero de caja y bancos del periodo que estamos haciendo, que en este caso es 2020. En teoría, nuestro flujo de efectivo tendrían que ser 197, pero tenemos 129. Aquí la pregunta es, ¿por qué tenemos esta diferencia? Es muy sencillo, porque aquí sí influyen lo que son las depreciaciones. ¿Y dónde tendríamos que colocar las depreciaciones? En la parte de nuestro papel de trabajo,
donde dice pago por gastos, vamos a agregar un nuevo rubro y aquí únicamente vamos a agregarle depreciaciones. En estas depreciaciones, al no ser necesariamente un dinero que está saliendo en efectivo, sí es un rubro que está desgastando a las inversiones y que afecta de algún modo a nuestro resultado. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer la siguiente operación. Entonces, acuérdate, al ser una cuenta que está complementando al activo, tiende a ser inverso el efecto, es decir, aumenta a los efectivos dentro del flujo de efectivo. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es sumar lo que son los importes de las depreciaciones, que en este caso pues es 2,000 más 20,000 más 23,000 y finalmente más 23,000. Con esto vamos a tener un importe de 68,000 y lo único que vamos a hacer es de que a los 28,000 le vamos a sumar los 68,000. Y con esto tendríamos un pago por gastos por 834. Como este importe ya lo tenemos reflejado de este lado, nuestro pago por gastos ahora es de 834. Esto nos va a dar ya flujos por efectivo de actividades de operación de 214,000. Y fíjate cómo aquí abajo, ahora sí, tenemos nuestro flujo de efectivo final del periodo de 197,000. Y esto, si lo comparamos con nuestras cuentas de caja y bancos, tenemos exactamente el mismo importe. ¿Cómo debemos de entender esto? Pues es muy sencillo. Aquí lo que nosotros hicimos fue ver por qué de estos dos rubros que son 81,000 está aumentando a 197,000. La razón viene en el estado de flujos de efectivo, donde tenemos todas estas actividades de operación que nos dan un flujo constante de 214,000, pero por otro lado las actividades de inversión nos quitan 131,000. Pero afortunadamente las actividades de financiamiento aumentan el dinero en 33,000 y por esa razón es que aumenta más, obviamente lo que ya teníamos, aumenta y tenemos el flujo que tenemos. Este es el método directo. Y como tú te das cuenta, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sacar las variaciones, tener el estado de resultados, en la hoja tener los movimientos ya que corresponde y finalmente tendríamos que vaciarlo en nuestro estado de flujos de efectivo. Así, las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento nos van a mostrar cuáles van a ser los conceptos por los cuales aumenta el dinero o en su caso podría disminuir de un periodo a otro. Este es el método directo y ahora vamos a ver lo que es el método indirecto. En este punto te pido que si te ha gustado el video te suscribas al canal porque semana a semana seguimos trayéndote más y mejores videos. Entonces vámonos a ver el siguiente método. Para el método indirecto tenemos la característica de que vamos a iniciar por la utilidad neta. Y justamente por esa razón es de que aquí yo estoy colocando este rubro en color rojo para que se pueda diferenciar claramente de lo demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en una hoja nueva vamos a colocar un nuevo papel de trabajo. Acuérdate que este papel de trabajo es para que nosotros podamos identificar qué tipo de movimiento es el que nosotros estamos categorizando, ya sea que sea una operación, un financiamiento o una inversión. Coloco aquí los datos que ya sabemos, el nombre de la empresa, el nombre del papel del trabajo y vamos a colocar aquí los conceptos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar 4, que es tipo de salida, importe y la operación. Y aquí yo voy a colocar tipo de salida para que sea más claro cómo es que va a afectar a nuestro estado de flujos de efectivo. Aquí, a diferencia de lo anterior, nos vamos a ir directamente de las cuentas de balance. Acuérdate, empezando con clientes hasta llegar a lo que es el capital social. Y ya que tenemos esto, vamos a categorizar ahora sí qué tipo de operación es. Acuérdate que clientes es de la operación. ¿Por qué? Porque es el rubro principal por el cual tu operación se mueve. Almacén sigue la misma suerte. Deudores diversos, acuérdate que se refiere al financiamiento, porque tú estás financiando a alguien más. Luego, el IVA acreditable es por la operación. El equipo de oficina es una inversión. El equipo de cómputo es otra inversión. El equipo de transporte también es inversión. Los edificios igual. Los terrenos igual.
pero las depreciaciones son parte de tu operación, porque son rubros que se van desgastando poco a poco. Proveedores, a diferencia de acreedores, es parte de la operación. ¿Por qué? Porque es a tus proveedores a quienes compras tu materia prima, y a los acreedores pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces, por lo tanto, a los acreedores se les va a conocer como una operación de financiamiento. El IVA trasladado es parte de tu operación, los impuestos por pagar es parte de tu operación y el capital social es parte de tu financiamiento, porque es de la manera en cómo la empresa se llega de recursos para poder seguir con su operación. Ya que hemos categorizado por tipo de operación, lo único que sigue es colocar qué tipo de salida es. Y cuando me refiero a tipo de salida es si disminuye o aumenta los efectivos de la empresa. El primero es clientes, y aquí nos vamos a basar en lo que nos dice nuestro papel de trabajo del balance general. Entonces, vamos a colocar aquí en importe la cantidad de la variación que está teniendo, que en este caso son 33,000. Acuérdate que es un importe que está disminuyendo los efectivos de la empresa. Lo mismo para el almacén o los inventarios, como tú quieras llamarlo. Y lo mismo con deudores diversos. Aquí es importante que coloquemos que es una disminución cada que coloquemos estos rubros. Y te vas a dar cuenta porque si están en la columna de la derecha es una disminución. Si están en la columna de la izquierda es un aumento. Luego sigue lo que es el IVA acreditable. El IVA acreditable, fíjate cómo es una entrada de dinero. Y aquí por lo tanto tenemos que colocarla como una entrada de dinero. Colocamos aquí que es un aumento. Y nos seguimos así con lo que son las inversiones. Luego viene lo que son las depreciaciones. Acuérdate que las depreciaciones son complementos del activo. Entonces, aquí aunque nos digan que son salidas de dinero, realmente tiene el efecto contrario. Básicamente son entradas de dinero. Entonces, aquí en depreciaciones vamos a sumar todas las depreciaciones que ya tenemos. Los 2,000 más los 20,000 más los 23,000 más los otros 23,000. Y con esto tendríamos los 68,000 de depreciaciones que estarían aumentando. Aumento, también terrenos. Y ya una vez que terminamos esta sección nos vamos a la parte de proveedores. Aquí en proveedores debemos de colocar el efecto contrario. Por ejemplo, si nos dice que es una salida de dinero en nuestro papel del balance general, debe de ser aquí una entrada o un importe que aumenta los ingresos o los efectivos de la empresa. Entonces le vamos a colocar aquí aumento y vamos a ver qué ocurre en acreedores. Fíjate cómo en acreedores ocurre exactamente lo mismo. Entonces vamos a colocar aquí acreedores. Y luego tenemos lo que es el IVA trasladado. Aquí el IVA trasladado, fíjate cómo, aunque nos dice que es una entrada de dinero, al ser pasivo, la regla se hace inversa. Es decir, se considera una partida que va disminuyendo los efectivos de la empresa. Luego viene la parte de impuestos por pagar. Y en la parte de impuestos por pagar tenemos que colocar el importe que sigue la misma suerte que los impuestos, que en este caso el IVA trasladado. Luego viene el capital social. Para ya ir terminando con esta sección, vamos a colocar aquí los 9,000, que básicamente es un importe que va disminuyendo. Y aquí tenemos nada más que colocar aquí que es disminución, disminución y disminución. A todo esto nos falta el rubro más importante y es la utilidad neta. Y esta utilidad no es otra cosa que un importe que está aumentando nuestro flujo de la empresa, por lo tanto es un aumento y lo vamos a colocar aquí directamente del estado de resultados de los 212,000 y esto evidentemente es un movimiento de operación. Entonces ya con esta información únicamente lo que vamos a hacer es vaciarlos a nuestro formato de estado de flujos de efectivo. Entonces partiendo de lo que es la utilidad neta, debemos de colocar aquí su importe. Y así nos vamos a ir con todos los demás, con todos los que tienen que ver con operación. Entonces, ¿cuáles son esos rubros? Pues son todos los que digan operación. En este caso es clientes, almacén, IVA acreditable, las depreciaciones, los proveedores, el IVA trasladado y finalmente los impuestos por pagar. Y vamos a colocar aquí, dependiendo si está aumentando o disminuyendo,
el importe que corresponda. Por ejemplo, aquí en clientes nos dice que debemos disminuirlo. Por lo tanto, aquí el importe lo vamos a colocar en negativo para que se note que está disminuyendo a los flujos de la empresa. Lo mismo va a ocurrir con el lado del almacén. Fíjate como almacén son 70,000 que deben de estar restando. Y luego viene el IVA acreditable y fíjate cómo el IVA acreditable ahora es diferente. Este sí aumenta. Entonces, simplemente lo dejamos con signo positivo. Luego vienen las depreciaciones y las depreciaciones, acuérdate, por su naturaleza, aumentan. Los proveedores, aquí ya es un dato interesante, los proveedores, fíjate cómo aumentan también. El IVA trasladado también tenemos aquí que es un importe que está restando. El IVA trasladado, fíjate que aquí como es un importe que está restando y obviamente por eso lo debemos dejar con signo negativo. Finalmente los impuestos por pagar, fíjate cómo aquí tenemos 49,000, pero estos 49,000 están disminuyendo. Con esto tendríamos flujos de efectivo por actividades de operación de 214,000, que curiosamente son los mismos que tenemos en el método directo. Entonces, esto nos da una buena señal, quiere decir que vamos por buen camino. Seguimos con las actividades de inversión. En actividades de inversión tenemos todas aquellas que ya conocemos, que son los equipos. En este caso, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte, edificios y terrenos. Dependiendo de cuál sea su característica, aumentarán o disminuirán. En el primer caso tenemos que el equipo de oficina aumenta y los demás, por ejemplo, el equipo de cómputo va a disminuir. Por lo tanto, lo tenemos que colocar en negativo. También el equipo de transporte va a disminuir. Fíjate cómo son 70,000, lo colocamos, pero debe de ser negativo para que vaya disminuyendo los efectos de los ingresos. Luego viene la parte de edificios. Edificios sigue igual la suerte, donde va disminuyendo. Pero finalmente en el lado de terrenos, los terrenos están aumentando con 76,000 y tenemos flujos netos de efectivo por inversión por 131,000. Estos 131,000, fíjate cómo son exactamente los mismos que tenemos en el método directo. Y aquí pues es lógico porque básicamente son los mismos rubros. Finalmente tenemos las actividades de financiamiento y en estas actividades de financiamiento tenemos en primer lugar lo que son deudores diversos, luego acreedores diversos y finalmente el capital social. Por un lado tenemos los deudores diversos que en este lado está disminuyendo. Debemos de colocarlo así, con un signo para que se vea que está disminuyendo. Luego tenemos los acreedores diversos. Fíjate cómo aquí los acreedores diversos están aumentando y debemos dejarlos así, con ese signo para que se vea que está aumentando. Y finalmente el capital social está disminuyendo y debemos de colocarlo con ese signo negativo. Tenemos ya aquí los 33,000, mismos que ya también tenemos en nuestro otro papel de trabajo. Y aquí en los 33,000 vamos a colocar el importe que ya conocemos, que es variación en flujo, que no es otra cosa que la sumatoria de estos tres importes. Tenemos 116,000 y aquí lo único que vamos a colocar es el efectivo con el que ya contamos, que básicamente es la caja y el banco del periodo anterior. Esta información la obtenemos del balance general sumando la caja y los bancos. De este modo vamos a tener que a los 116,000 le aumentamos los 81, que es la sumatoria de estos dos, y vamos a tener nuestro flujo de efectivo final del periodo de 197. ¿Cómo podemos comprobar esto? Exactamente de la misma manera que los flujos de efectivo por método directo. Y es básicamente sumando lo que es los 45 de la caja del periodo actual con el banco del periodo también actual. Y con esto tendríamos ahora sí 197 corroborado con nuestros efectivos que tenemos en saldo de caja y bancos del periodo que estamos realizando este estado financiero. Como verás, amigo, aunque puede ser un poco talachudo, la verdad es que es muy sencillo. El reto está únicamente en saber qué tipo de operación es y si disminuye o aumenta
según lo que nosotros hayamos visto en las variaciones. Si te gustó el video, por favor te pido que te suscribas al canal. Semana a semana traemos estos y más videos para que tú puedas entender mejor estos conceptos de finanzas y de contabilidad, porque este estado financiero sirve para la toma de decisión. Nos vemos en otro video, amigo. Hasta luego.